Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Ahora el Padre Ángel Mistal nos hablará sobre los aspectos doctrinales de la vida eucarística en Garabandal. ¿Es correcto, Padre? Bueno, a mí me dijeron que hablara sobre la Eucaristía. Acabo de enterarme, pero tranquilos, tranquilos. Ya previendo que pudiera llegar este acontecimiento, empecé a preparar esta charla el año 1966 en la Universidad Gregoriana de Roma, por si acaso. Y luego terminé de preparar esta charla que no sabía que tenía que dar en la iglesia que se llama el Santuario Nuestra Señora de Fátima de Astorga, donde yo vivo. Soy sacerdote de Astorga, en la provincia de León, diócesis de Astorga, y allí hay un santuario mariano, se llama así, Santuario Nuestra Señora de Fátima, donde está el Señor expuesto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Allí he terminado yo de entender el regalo que os voy a hacer, que no es mío. Yo me he encontrado con él adorando al Señor, he terminado de entender. Bueno, entonces tenéis que hacer un sacrificio. Solo podemos disfrutar de recordar, porque ¿qué nuevo podemos decir de la Eucaristía, verdad? Pero es una delicia recordar juntos las maravillas de la Eucaristía. Y tenéis que hacer un sacrificio, ¿cuál? El de aguantar solo 15 minutos, no me dan más tiempo. Entonces, un sacrificio. Bien, ¿qué no es la Eucaristía? La Eucaristía no es una cosa muy sagrada, es alguien santo, 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 santísimo. De ahí, santísimo sacramento de la Eucaristía. Es alguien. Y en la portada de la iglesia, yo previendo cosas, tomen mi nota. Hay una imagen de la Santísima Virgen y pone Madre de la Conversión y Madre de la Eucaristía. Ah, ya está. Ese es el resumen de la charla. Madre de la Conversión, ¿a qué o a quién mejor? A la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? No una cosa muy sagrada, sino alguien. Bueno, si la Eucaristía es alguien muy sagrado, santo, 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 santísimo, entonces la Santísima Virgen María es la madre no de una cosa muy sagrada, sino de alguien santo, 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 santísimo. Bueno, la Eucaristía es una presencia sacramental, que quiere decir en signos sagrados, eso quiere decir sacramental. No quiere decir, no es de verdad, pero bueno, le llamamos sacramental. No. Hay una presencia física, que no es el caso de Jesús en la Eucaristía, no es presencia física, que lo veamos con los ojos de la cara. Es una presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero en signos sagrados, a través de los signos. Esa es la presencia sacramental, real, totalmente real, pero en signos sagrados. Bueno, la Eucaristía, Jesús Eucaristía, es la forma más sublime, es la más sublime cercanía de Dios a la humanidad entera, la más sublime cercanía de Dios uno y trino a la humanidad. Dios, el Dios, ojo,
No solo Jesús, Cristo el Señor, el Hijo de María la Virgen, está presente en la Eucaristía, no solo Él es la Eucaristía. En Él está el Padre, porque ya sabemos, el Padre y yo, dice Jesús, somos uno, ¿vale? Y donde están el Padre y el Hijo, está siempre el Espíritu Santo. Entonces, la presencia sacramental de Jesús nos garantiza la presencia sacramental real en signos del Dios adorable uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo llamo la más sublime cercanía del Dios uno y trino a la pobre humanidad que somos nosotros. Todavía más. Cuando hablamos eso de que la Santísima Virgen es la Madre de la Eucaristía, estamos pensando en Cristo Jesús hecho Eucaristía. Y aquí viene otra cuestión, no sé los minutos que van. Lo siento por vosotros, porque yo estaba aquí, tengo toda la cuerda dada. Pero en un momento determinado habrá que parar. Bueno, mirad. Es que es una cosa tan sublime esto de la Eucaristía, que no se me olvide. Vamos a ver. La presencia de Jesús en la Eucaristía es esa forma que decimos, ¿verdad?, la más sublime de Dios en medio de nosotros. Pero, ¿cómo Jesús es Eucaristía? Bueno, Eucaristía es una palabra griega, ya sabéis, que significa acción de gracias, pero acción de gracias en el sentido de complacencia, de agrado, de alabanza al Padre Dios. Así que Jesús es complacencia al Padre Dios, agrado al Padre Dios, alabanza al Padre Dios. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo? Crucificado por nosotros. Así Jesús es Eucaristía, agrado, complacencia, alabanza al Padre. ¿Por qué? Porque libremente aceptó entregar su vida por nosotros. Así Jesús es Eucaristía, entregado del todo y definitivamente al Padre en favor nuestro. Así es Eucaristía, agrado, complacencia, alabanza al Padre. Y así es como nosotros estamos llamados a vivir en esa... ¿Qué es Jesús Eucaristía? Jesús hecho Eucaristía. Un ofrendamiento total y definitivo al Padre. Y ahí estaría, ¿verdad?, presente el fiat o el hágase en mí según tu palabra. Primero en Jesús, que le dijo al Padre: Padre, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. He aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Jesús al Padre: lo que tú digas, Padre, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. El primer fiat, el de Jesús al Padre: lo que tú quieras, Padre. Pues el Padre aceptó desde Getsemaní a la cruz que el Hijo se entregara total y definitivamente al Padre. Y así entregado por amor a todos, es como Jesús ha agradado al Padre, lo ha complacido, lo ha alabado. Así es Eucaristía. Y ahora quietos, nuestra Madre del Cielo. ¿Qué hizo la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo? ¿Qué hizo ante el anuncio del ángel? Luego vamos a rezar el Ángelus. Eso es otra sublimidad, rezar el Ángelus. No es rezar por rezar, es recordar la más sublime noticia que la humanidad ha conocido nunca, que Dios decidía hacerse hombre. Bueno, llega el ángel y le dice a la Virgen: Jaire, que jaritomene. Lo digo en griego, como está en el Nuevo Testamento, está así. Jaire. Ah, por cierto, lo dice San Lucas, hoy es la fiesta de San Lucas.
Pues San Lucas, seguro, después de haber hablado con la Santísima Virgen, escribió el Evangelio. Y empieza así el anuncio del ángel: Jaire, que jaritomene, Jokirios metasu Mariam. Alégrate, plenamente agraciada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ay, ¿de dónde a mí? ¿Y cómo es eso si yo no conozco varón? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordamos. Y le dice el ángel: tranquila, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza vivificadora del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo que va a nacer de ti será Hijo de Dios. Y la Santísima Virgen respondió lo que sabemos de memoria: Ecce, fiat, magnificat anima mea Domino. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, bendito sea el Señor. Segundo fiat, el de María la Virgen. Aplaudid a la Virgen, por favor. Sí, aplaudid a la Virgen Santísima, que dio su fiat unido al de Jesús. Primer fiat, el de Jesús: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Segundo fiat, el de María la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Madre mía, ¿cómo la dejaría? ¿Cómo la dejaría? Asombrada, anonadada, entregada. Bueno, y falta un fiat, el vuestro y el mío, porque el de Jesús sería inútil, el de María sería inútil si faltara el nuestro. La actitud de adoración y de alabanza súplica, a lo que yo he dedicado miles de horas en una tesis doctoral que he trabajado precisamente en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y luego de París también. La actitud de alabanza súplica, de adoración y alabanza súplica, eso supone un ofrendamiento total de nuestra parte. Si faltara nuestro fiat, nuestra entrega total y definitiva a Dios nuestro Señor, a semejanza del fiat de Cristo Jesús el Señor, a semejanza del fiat de María, si faltara el nuestro, de poco serviría el de Cristo Jesús el Señor y el de su madre y nuestra madre. Ánimo pues, amigos y hermanos, sí. Aplaudid al Señor y a su madre. Muchísimas gracias, Padre Ángel. Muchísimas gracias. Lo siento por vosotros, pero se terminó el tiempo. Muchas gracias, Padre Ángel. El Padre José Luis Averasturi nos hablará ahora sobre la penitencia, el ADN del católico. Sin ella tampoco hay salvación. Un aplauso al Padre. La hora de nuestra muerte, de nuestra muerte. Me vais a perdonar que no me ponga de pie, porque estoy con lumbago, que son cosas de la juventud, ya se sabe. ¿Dónde está nuestro fiat? Siguiendo con la elocuencia del padre Declan, al lado de la cual yo me considero un auténtico aprendiz. Nuestro fiat, con permiso del padre Declan, es la fe. La fe es el asentimiento a todo lo que nos viene de Dios.
Por eso la fe es lo determinante en un hijo de Dios. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Yo nunca digo, cuando hablo como cura, nunca digo cosas mías. Lo diré con mis palabras, pero no son cosas mías, ¿eh? Lo dice Cristo. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Porque el hablar de Cristo, que es el hablar de Dios, siempre es sí o no. No hay matices. Y por eso nos recomienda que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para hablar con las mismas palabras de Dios, en el mismo horizonte de Dios. Nuestro fiat es la fe. Una fe que nos dice que por el bautismo somos hijos de Dios. Y una misma fe, esa misma fe nos dice que por nosotros mismos somos pecadores. Por nosotros mismos quiere decir cuando nos soltamos de la fe que hemos recibido gratuitamente en el sacramento del bautismo. Cuando nos soltamos de ahí, nuestra vida solo es pecado. Y no hay más historia. Se adorne como se quiera adornar. El tema de adornos ya se sabe que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si a no le parece que con seda pues va elegantísimo, pues muy bien. Pero no deja de ser mona. O no deja de ser pecador. El triunfo del demonio, que es desde siempre. Desde siempre quiere decir desde Adán y Eva, que es cuando empieza nuestro siempre, por decirlo de alguna manera. El demonio solo tiene una tentación, no ha cambiado, en eso no ha cambiado, porque, oye, le ha dado un éxito, pero extraordinario. Es como si uno compra un número de la lotería, ¡pum!, y le toca. Al año siguiente compra el mismo número, ¡pum!, le toca. Al año siguiente compra el mismo número, ¡pum!, le toca. A que ya no cambia. Y además es que le toca todos los años, ¿eh? Bueno, pues al demonio le ha tocado porque el demonio, vamos a decirlo claro, o sea, es más listo que nosotros. Que hay gente que se cree más listo que el demonio, pues tiene un grave problema, no solo intelectual. Y la tentación universal del demonio es: seréis como dioses. Triunfó en Eva, triunfó en Adán y sigue triunfando. ¿Qué significa hoy seréis como dioses? Seréis como dioses significa que Dios está por encima del bien y del mal. Mejor dicho, Dios es el bien, el bueno, el santo. Dios es Dios. Y el hombre que se cree Dios, seréis como dioses. Por cierto, los dioses no son Dios, ¿eh? Los dioses es una falsificación de Dios. Pues seréis como dioses significa que lo que yo hago es ley. Lo que yo digo, amén. Ya, pero es que quiero abortar. Amén. Es que he abortado. Ley. ¿Quién dice abortar? Pongo un ejemplo. Ese que me parece, en fin, suficientemente elocuente, ¿verdad?
Pero da igual, que sea una mentira, que sea un engaño, que sea buscarle la mujer al vecino o el vecino a la mujer, digo, da igual, da igual. Seréis como dioses quiere decir que yo hago lo que me da la gana. Y si no sonase blasfemo, os diría que ser como dioses significa que a mí no me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ni Dios. Porque me basto y me sobro. Ese es el engaño del demonio. Por eso, uno de los triunfos del demonio desde hace muchos años en la Iglesia, pero en estos tiempos, es algo, el éxito que ha tenido es desorbitante, es quitarnos de la confesión. Quitarnos de la confesión. No te va a decir, también lo dice, y tiene éxito, oye, no vayas ni a misa. Comulga cuando te dé la gana y como te dé la gana. San Pablo nos dice que el que comulga en pecado grave come y bebe su propia condenación. Y esto no son cosas de Pablito, esto son cosas de Dios, porque es palabra de Dios. Pues es un engaño en el que ha caído muchísima gente que no se acerca a comulgar. Y es un engaño, que no se acerca a confesar. Y es un engaño en el que han caído muchos hermanos míos sacerdotes porque no se acercan al confesionario, o sea, no se ponen a confesar. Entonces, ¿cómo se va a confesar la gente? Y están obligando a la gente buena o mala, porque acaba siendo mala, comulgando sacrílegamente. Porque si no facilitas que se confiese la gente. Ha conseguido arrancarnos, quitándonos de la confesión, y a los sacerdotes quitándonos del ponernos a confesar a la gente. Por supuesto, confesándonos también nosotros, ¿verdad? Ha conseguido arrancarnos el ADN de nuestra condición de hijos de Dios en su iglesia en medio del mundo. Cuando yo era chaval, no te hablo del siglo XIII, porque yo soy viejo, pero no tanto, ¿no? Cuando era chaval, en cualquier parroquia a la que ibas, que por cierto estaban abiertas todo el día, en cualquier parroquia, a cualquier parroquia a la que fueses, había algún cura confesando. Y había colas para confesar. Claro. Eso era la España católica. Hoy España no es católica. Y una de las causas de la descristianización, una de las causas más sangrantes de la descristianización, más eficaces, ha sido los confesionarios vacíos, por dentro y por fuera. Cuando no, tirados a la calle. Claro. Cuando no, sustituido el tema por las confesiones comunitarias, que no dejan de ser pues, un paripé que ni confiesa a nadie ni perdona nada. Y que grava la conciencia del sacerdote que las administra, si es que eso es administrar. Y grava las conciencias del que se deja administrar. Nos ha arrancado el ADN, nuestra condición no solo de pecadores, que no somos. El que se queda otra cosa no tiene parte con Dios. Porque él mismo dice que yo he venido no a salvar a los justos, sino a los pecadores.
pequeño detallito. Luego, el que no se reconoce pecador no tiene nada, Cristo no tiene nada que hacer con él, porque no se deja. Porque no se deja. Al contrario, el que confiesa, que se acerca a confesar, el penitente, sea laico o sacerdote o religioso, el que se acerca a confesar. Un autor italiano, Santo Varón, jesuita del finales del siglo XVIII, gran apologeta y secretario particular en lo teológico del Papa de entonces, que no recuerdo ahora cuál era, Inocencio II a lo mejor, no te sé decir ahora el Papa, pero da igual el Papa. Pues este auténtico personaje en Italia escribe y dice que el primer pimpollo, o sea, el primer rebrote de la penitencia, de la confesión, es la fe, que es nuestro sentimiento, nuestro fiat. El demonio a una persona que le arranca la confesión de su vida y se sigue creyendo católico, pues, ¿qué le está arrancando? La fe. Y perdida la fe, el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Si tuviera que recomendaros un librito finito, como un folleto un poco amplio, sobre la reconciliación, sobre la penitencia, sobre la confesión, os recomendaría una exhortación apostólica que nos escribió un Papa Santo que todos hemos conocido, San Juan Pablo II, que escribió exactamente esto: exhortación apostólica sobre la reconciliación y la penitencia. Ahí vais a tener todo el antídoto contra seréis como dioses. Llega a decir, como resumen, lo digo yo, llega a decir que el que tiene asumido en su vida espiritual, tiene asumida la confesión frecuente, está claro que confesión frecuente no es una vez al año, que daño no hará, pero aprovechar tampoco, una vez al año. El que tiene asumido en su vida espiritual, en su relación con Dios, porque explica que la confesión es un encuentro personal con Dios. Y dice, no tienes derecho a quitarle a Cristo ese encuentro personal contigo que es la confesión. Y no tienes derecho a quitarte a ti ese encuentro personal con Cristo que es la confesión. Ni mirando a Cristo, ni mirando a ti, tienes derecho a dejarte robar la confesión. Pues como resumen de todo lo que explica, dice que simplemente con que tuviéramos incorporado la confesión frecuente, dice, ya nos habríamos metido en un camino de santidad. De santidad, que es la vida que nos corresponde por nuestro asentimiento al Señor. Yo podría estar así hasta el lunes, pero lo vamos a dejar aquí y ya que cada uno Muchísimas gracias, Padre.
padre Manuel Horta, de Sevilla, nos visita de Sevilla. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Padre. El primer mensaje de la Virgen en Garabandal se nos ha recordado un día 18 de octubre, como hoy, fiesta de San Lucas. La Virgen comenzó diciendo, fueron las primeras palabras que recogió por escrito Conchita: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Se utilizó por parte de la Virgen un sinónimo, sacrificios, penitencia. ¿Es lo mismo? ¿Fue una interpretación de Conchita? Yo quiero pensar que sacrificios hoy día se hacen muchísimos. La vida de la persona en el siglo XXI es con frecuencia bastante sacrificada. Lo que ocurre es que, ¿cuál es la finalidad de ese sacrificio? ¿Qué sacrificios realizamos? No me digan ustedes que no es sacrificio, por ejemplo, la persona que se levanta una hora más temprano, deja el sueño una hora más temprano para salir a correr por las calles vacías y todavía oscuro en la ciudad. No digan ustedes que no es sacrificio machacarse en los aparatos de un gimnasio, corriendo hasta terminar sudando, verdaderamente machacado, rendido y deshidratado. No me digan que no es un sacrificio. No me digan que no es un sacrificio, un verdadero ayuno, el seguir a veces implacables dietas alimenticias. Siempre la última suele ser la mejor o la que pensamos que es mejor, o una serie de prescripciones alimentarias que desde luego no tendrían nada que envidiar a aquellas que se practican en otras religiones, en el judaísmo o en el islam, y personas que empiezan a ver casi un crimen mortal ingerir azúcar o pan, horror, vino, dietas veganas, pero sin que ningún médico la haya prescrito, simplemente por ese ansia de sacrificios que realmente también atraviesa la vida de los hombres. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está detrás de todos esos sacrificios que a veces, por lo menos yo mirándolos desde fuera, me ponen los pelos de punta? ¿Qué es lo que está? Porque son sacrificios que no redimen, son sacrificios que no se ofrecen en unión con Cristo, sino a veces en el altar de todos los pecados capitales. Son sacrificios que se ofrecen para rendir culto al cuerpo que se quiere siempre joven, por lo menos aparentar ser joven, negándose a aceptar esa bendición de Dios que significa
envejecer, ir perdiendo las fuerzas y tomando mayor conciencia de que somos débiles, de que estamos necesitados, de que debemos pedir ayuda y agradecer de corazón y por supuesto con palabras también cuando nos brindan la ayuda. Todo eso es una bendición, pero nosotros lo entendemos como una maldición y entonces no nos importa sacrificarnos para tratar de atenuarlo, disimularlo, etc. Sacrificios que no redimen. Por eso yo creo que las primeras palabras del mensaje de la Virgen que recoge Conchita es: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Porque como les acabo de decir, sacrificios no hemos dejado de hacerlos nunca. Entonces yo pienso que uno de los grandes problemas, uno de los grandes crisis de nuestro tiempo es encontrar sentido. Nuestro mundo se ha alejado extraordinariamente de la realidad. A veces los hombres viven en unas fantasías, tan desconectados de lo que realmente les rodea, tratando de imaginar que por el cambiar las palabras, por cambiar los términos, el lenguaje, ya estamos cambiando la realidad, cuando la realidad se ríe de nosotros y se burla de nosotros. Hay que encontrar esos sacrificios, la verdadera penitencia, que no ayudan a endiosarnos, sino hacernos más pequeños, pero al mismo tiempo conscientes de que nuestra vida es combate espiritual contra las fuerzas del mal. ¿Qué sentido tienen ahora en positivo? ¿Qué sentido tienen los sacrificios que nosotros voluntariamente aceptamos? Esos clásicos que pueden ser el ayuno, abstinencia, que puede ser la limosna, o esas pequeñas penitencias aflictivas en que nosotros parece que, como dicen algunos, masoquistamente estamos buscando un sufrimiento. Algunas personas dicen que bastaría con saber aceptar los sacrificios de la vida, las penalidades de la vida. Sin embargo, yo pienso que cuando la Virgen dice tenemos que hacer, nos está pidiendo una actitud activa. No se trata simplemente de aceptar ya las contrariedades y las incomodidades de la vida. Se nos está pidiendo algo más. Y ese empeño en el combate cristiano contra las fuerzas del mal tiene que ir dirigido precisamente contra esos viejos pecados capitales, contra la soberbia, contra la ira, contra la envidia, contra, sobre todo, la codicia y, por supuesto, la gula y la lujuria que van de la mano y la pereza. Cuando nosotros tratamos de herir a ese dragón de 7 cabezas, que son los pecados capitales, cuando empleamos esas pequeñas armas de que disponemos para herir esas cabezas que continuamente, como en la leyenda, rebrotan, renacen, nosotros estamos haciendo algo muy positivo. Pero ¿cómo herir la soberbia? Si no es con la humillación. Por ejemplo, voluntariamente no deshacer un malentendido que ha hecho que algunos pues piensen, si no mal, si piensen menos de nosotros, con menos aprecio. ¿Quién no debe callar en alguna ocasión una respuesta contundente o simplemente una respuesta divertida
que permitiría quedar como persona ingeniosa, divertida, y guardar un silencio en el que parece que nosotros no tenemos que decir nada o que no significa nada. El gran enemigo a batir es el miedo. El arma de Satanás es el miedo. Tenemos que ser valientes cuando se presente verdaderamente la tribulación en nuestra vida. ¿Cómo seremos capaces de afrontarla de cara? Asumirla para transformarla por amor, en unión e imitación de Cristo, para unirnos a su sacrificio redentor. ¿Cómo? Si ante cualquier nadería huimos, lloramos, nos angustiamos. Hace falta entrenarnos en las pequeñas cosas para que cuando lleguen las grandes, aquellas que no hemos buscado, sino que aparecen sin buscarlas, no huyamos ni nos refugiemos en los lloriqueos ni en la desesperación, para que seamos valientes frente al enemigo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es lucha, es combate. Y hoy día la cifra de todos los esfuerzos humanos y la felicidad es alcanzar una vida más cómoda, tratar de eliminar cualquier esfuerzo, cualquier incomodidad, cualquier dificultad. Fíjense ustedes, buscar activamente esas pequeñas cosas que hieren al dragón de 7 cabezas, los 7 pecados capitales, es buscar y es encontrar un camino de liberación interior, de liberación de nosotros mismos y de nuestros miedos, para agradar a Dios. Ese sería, y voy a decir los 3 grandes fines de la penitencia cristiana. El primero no es práctico, es simplemente agradar a Dios, ofrecerle reparación por el pecado. Es un acto de amor. No puedo sentirme contento, feliz, cuando contemplo lo que costó esa felicidad mía al Señor. En segundo lugar, el fin de la penitencia es purificar el alma. Y purificarla significa desprenderla de todo aquello que se adhiere a nosotros, que no forma parte de nosotros, de ese ser humano querido por Dios, creado por Dios, redimido por Dios. Purificar el alma. Y luego, y pienso que es muy importante, la tercera finalidad de la penitencia, y en ocasiones la que nos puede animar más a practicarla, es buscar también la salvación de nuestro prójimo. Unidos a Jesucristo, nosotros estamos compartiendo ese sacrificio redentor. Estamos colaborando de una manera muy pequeñita, ínfima, a la salvación del Señor. Pero recordemos la importancia que Él dio al sencillo y pobre óbolo de la viuda, de la que dijo: «Esta ha echado más que todos los otros». El Señor también se fija en esas pequeñas migajas de nuestra vida. El Señor, que en el Evangelio de San Juan, tras la multiplicación de los panes y de los peces, mandó a sus apóstoles que recogieran todo lo que había sobrado para que nada se desperdiciara. Ojalá nosotros aprendamos también a recoger todas esas pequeñas migajas de nuestra vida, para que nada se desperdicie en ella, para que todo alcance su sentido, su valor. Iba a regalarle a mis compañeros porque me faltaban creo que 2 minutos, pero bueno, no les regalo nada, sino que ellos lo tienen muy merecido, el tiempo que disponen. Muchas gracias por su atención. Un solo momento todos los días.
Bueno, Necesito tu amor de madre. el padre José Marín, de Castellón de la Plena, nos va a hablar sobre los signos extraordinarios en Garabandal para vivir con fervor lo ordinario. Tengo miedo. Queridos hermanos, este tema es muy interesante, ¿no? Todos nosotros sabemos, estamos aquí atraídos por unos signos extraordinarios, no para quedarnos simplemente en la búsqueda de signos extraordinarios, que un poco esa es la acusación a lo mejor que nos hacen cuando venimos a lugares como Garabandal, Medjugorje, los lugares donde ahora más activos están, ¿no? Sino para vivir una fe más auténtica, más basada en lo que es la verdad que Cristo ha revelado. Entonces esta pequeña conferencia de un cuarto de hora, clavaos, va sobre esto, ¿no? Los signos extraordinarios que se han dado para que vivamos nuestra vida ordinaria de fe con fervor. ¿Qué van a hacer estos signos extraordinarios? ¿No? Lo que ha pasado siempre. Jesús, cuando viene a nuestro mundo, se hace como nosotros y empieza su vida pública, empiezan los signos que confirman lo que Él va a decir. Lo mismo, los signos que se han dado aquí en Garabandal confirman la verdad de nuestra fe católica, la fe que ha revelado Cristo. Por eso es Garabandal, son las apariciones marianas, las revelaciones del Señor, se pueden decir privadas, para desmantelar el espíritu de racionalismo, el espíritu de relativismo, de modernismo, que es un conjunto de herejías del pasado puestas en el hoy, para confirmar realmente lo que es verdad, lo que es auténtico, lo que no cambia. Como sabéis, ¿no? ¿Cuáles son los extremos? Pues eso. O que nos quedemos en la parte segura, que es, no, a mí no me hables de nada extraordinario, porque me desmonta. ¿Sabéis? Pues es la experiencia de aquí, de Garabandal. Es incómodo, parece a veces, que se aparezca la Virgen, porque implica un estudio serio de lo que ha pasado, ¿no? No vaya a ser que no vaya a ser de Dios, vaya a ser el demonio. Pero si el cielo se aparece, es porque lo necesitamos. El otro extremo es eso, ¿no? La búsqueda solo del milagro, del signo, para un momento de decir, oh, pero sigo viviendo igual. No. Si acontecen signos extraordinarios es para que nuestra vida vuelva a vivirse con fervor en nuestro día a día, con los sacramentos, la vida de comunidad, la palabra de Dios. Voy a empezar con este texto, ¿no? A lo mejor poco conocido por vosotros, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Hoy, como habéis escuchado, hoy es San Lucas, ¿no? El autor de este libro, dice así: Felipe, el diácono, bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios.
Hermanos, esto que fue la pastoral de Cristo Jesús, la continuaba luego un diácono, no era ni siquiera apóstol, era un diácono recién nombrado, anunciando a Jesucristo, de palabra y de obra, anunciando que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Por eso os digo, los signos extraordinarios que se han dado, algunos de aquí, sé que sois testigos presenciales, habéis visto, habéis oído lo que se ha realizado, signos extraordinarios. Todo eso son para confirmar la verdad del amor de Dios, de la salvación que viene de Jesús por María. Para poner ejemplos concretos, sabéis que las niñas recibían la comunión diaria de una manera extraordinaria. Venía el arcángel San Miguel y les daba la comunión. ¿Y por qué? ¿Qué nos viene a decir? Que la comunión es muy importante. Y fíjate que está fuera del contexto de la Santa Misa. Se la está dando fuera de... Pero dice, muy importante, comunión diaria, a ser posible. Comunión diaria, es muy importante. Y fíjate, da la importancia de la Eucaristía, lo que es, ¿no? Presencia real de Cristo, para darte vida. Nosotros, si no estamos unidos a Cristo, no hay vida sobrenatural en nosotros. Por eso, la unión por la Eucaristía. Y hubo un par de veces, no sé si es una o dos veces, ¿no? Maricruz, o no sé si fue Jacinta, ahora no me acuerdo, pero que no le dio la comunión. Te tienes que pasar por la confesión. O sea que también está dando importancia a lo que es lo ordinario. La confesión, cuando uno ha cometido pecado grave, confiésate. Y cada X tiempo, ¿no? Como dicen, recomiendan también en otras apariciones, por lo menos cada 15 días. La confesión es muy importante para recibir a Jesucristo dignamente. Otro hecho, un acontecimiento, dice el rezo del Santo Rosario. Es que se pasaban todos los días rezaban el rosario, y no solo 5 misterios, sino todos. Ciertamente ahora tenemos 5 más, pero dice, es importantísimo como cosa ordinaria el rezo del Santo Rosario, porque detrás hay una realidad potentísima. El rosario es liberador. Lo habéis escuchado también aquí. Estamos en lucha, en combate, no contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el aire. Dice, ¿no? Entre el cielo y la tierra, aquí, entre nosotros. Por eso el Santo Rosario como arma para no ser engañados, no ser influenciados. Les he llamado así, ¿no? Espíritus de racionalismo. No es solo que yo soy muy racionalista, es que hay una influencia de espíritus que tientan al racionalismo, ¿no? Si no lo entiendo, no existe. Dios no puede actuar más allá de mí, lo que yo pienso. Eso es un bloqueo, ¿no? Que la causa es espiritual. Por eso el Santo Rosario, importantísimo, rezadlo. Y sabéis, también se dio en Garabandal, se da mucho en Medjugorje. Se está rezando el rosario, se está adorando al Santísimo, cosas muy ordinarias. Y si alguno tiene una influencia o una posesión, sale a la luz, no lo soporta, huye. Aparece, ¿no? De una manera extraordinaria lo que es ordinario. Por una cosa tan sencilla como el rezo del Santo Rosario.
Otro ejemplo. De entre las personas que se acercaron a Garabandal habían sacerdotes, unos visiblemente, otros de paisano. A todos los que eran sacerdote les llevaba la cruz a besar. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué está el cielo, qué está dándonos a entender de nuestra vida ordinaria? La dignidad del sacerdote, la importancia que tenemos como servicio, como donación, como llevar a Cristo a todos vosotros, ¿no? Había el caso de un sacerdote que no sabía, tenía unos escrúpulos grandísimos, no sabía si realmente había sido ordinado válidamente, iba con esos escrúpulos, yo no sé, yo creo que no. Y le pedían en oración cuando se acercaba, si realmente soy sacerdote, que pase esto, esto y esto. Y así pasaba. Confirmaba, ¿no? Con un signo, una manera extraordinaria lo que es ordinario. Esa individualización, ¿no? Esa elección de sacerdote. Tú eres de Cristo para los hombres. Y como la primera vez dice, esto puede ser casualidad, pues que ahora haga esto. Y así lo hacía. Eres mi hijo, sacerdote. Otra cosa, sobre los objetos bendecidos, ¿no? Los sacramentales también, que se ha perdido mucho, que la gente piensa que da igual si está bendecido o no está bendecido. Se le llevaban a la Virgen María para que los besara, para que los bendijera. ¿Y qué hacía? ¿Qué sucedía, no? Un mogollón así en la mano llevaban las niñas, ¿no? Para que los bendijera. Y los devolvía. Y lo que era de cada uno, a cada uno. Es extraordinario, ¿no? Pero está diciendo también algo muy profundo. La importancia de la bendición, la importancia que el Señor piensa en ti de manera individual, no en masas. Te ama a ti. Y sabéis esos casos también excepcionales, ¿no? Una cajita, ¿no? Me parece que era para la barba, ¿no? Y que llevó el Santísimo Sacramento en tiempos de persecución. Y cuando lo llevaron dice, ¿y esto? ¿Por qué le pondrán eso, no? Dice, eso es algo de mi hijo. O sea, hay algo que se transforma cuando en las cosas que de nuestro día a día, ¿no? Que podemos decir, ¿no? De donde ha llevado la Eucaristía. Hay una transformación. Esto es algo de mi hijo. Que queda ahí. Nos hemos vuelto muy materialistas y pensamos, da igual, esto como si... No. Hay una realidad espiritual profunda. No sé cuánto tiempo me queda. Muy bien. Dos últimos ejemplos, ¿no? Está el caso de una mujer embarazada que también pues recibía la bendición, pero la Virgen dijo, también el niño. No está diciendo, no, solo es la madre, no. Ya el niño, antes de nacer, ya es amado de Dios. Una llamada, ¿no? En modo extraordinario para ver lo más ordinario, la vida antes de nacer. Para estos tiempos donde pues el aborto, o sea, asesinar es un derecho. Nos está diciendo algo muy fuerte. Amados desde el momento de nuestra concepción. Personas. Y la última. Sabéis que también las realidades, ¿no? Que decíamos los novísimos. Cielo, infierno y purgatorio. ¿Cómo confirmaron con signos extraordinarios lo ordinario de nuestra fe, que debíamos creer a pies juntillas? Sobre el infierno. Sí, muchos obispos
cardenales, sacerdotes, van por el camino de la perdición y con ellos se llevan a muchos. Quiere decir, si no vivimos esta vida conforme a los caminos de Dios, nos perdemos. El infierno. Purgatorio. Las niñas con el crucifijo se iban al cementerio y daban a besar la cruz también, o les daban a las almas que aún no habían alcanzado la gloria. Hay que rezar por los difuntos, porque es un acto de caridad, de misericordia, porque lo necesitan. Una realidad confirmada con un signo extraordinario, pero que debería ser lo más ordinario: rezar por vivos y difuntos. Y del cielo, pues todas las promesas que nos ha hecho. Que la Virgen María se pasease en medio de nosotros. Que el Padre Luis Andreu apareciera por ahí. Que tuviera también, antes de esa experiencia, haber dicho milagro, 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 experimentó el cielo y se murió de felicidad. Así, queridos hermanos, pues esta es la realidad. El Señor da signos clarísimos de que está con nosotros para que vivamos nuestra vida ordinaria convencidísimos en nuestras prácticas cotidianas de la verdad de Dios. Alabado sea Jesucristo. Corpus Christi salvame.